Muy buenas tardes. Para mí es un orgullo tremendo pues, estar acá nuevamente en un congreso latinoamericano exponiendo, gracias al doctor Byron Torres, a la Junta Directiva, a los miembros de la Comisión Científica, también a la cual pertenezco, por la oportunidad de discutir en este caso un tema que no se escribe mucho, es un tema que se publica poco también, así que bueno, arrancamos. Esta es mi primera vez en Quito, pero tercera vez en Ecuador. La primera vez que estuve aquí fue en el 85 como atleta, como jugador de voleibol en unos bolivarianos. Luego como papá y coach de béisbol en Guayaquil. ¿Soy yo? No, perdimos. Quedamos de cuarto. Le ganamos a Bolivia, eso sí. Bien, yo soy el doctor Humberto Arro, vengo de la ciudad de Panamá. Vamos a hablar de quistes óseos insercionales del manguito rotador. Ese era yo, flaco, pelón, con la familia acá en Guayaquil. Bien, vamos al grano. Bien, los quistes óseos en general en la cabeza del húmero corresponden al 9% y son bastante frecuentes cada vez que revisamos una resonancia magnética. Los quistes laterales son los asociados realmente a lesiones del manguito rotador. La etiopatología no está bien definida, sí aumentan con la edad, más frecuente encontrar con edad. Definitivamente están asociados a patologías del manguito rotador y a veces son hallazgos coincidentales que son considerados también de congénitos. En su mayoría, atrás por favor, sí. En su mayoría no son relevantes desde el punto de vista clínico y aquellos quistes largos sí representan un gran reto para el cirujano, porque no solamente estamos tratando un quiste óseo, sino que también estamos tratando patología del manguito rotador. Siguiente. Bien, estos son diferentes estudios radiológicos que se pelean entre qué quiste es más frecuente, si son los anteriores, los posteriores. Al final son estudios descriptivos, más no son quistes que realmente como cirujanos nos es relevantes. Pasa al siguiente, por favor. Bien, ahí está bien. El diagnóstico, pues la radiografía simple, apenas se puede ver una imagen radiolucente en las radiografías, pero realmente lo relevante es la resonancia magnética, y para analizar la importancia clínica se deben evaluar en las 3 proyecciones y específicamente en el contraste en T2. Muy bien, vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, esta imagen quística pareciese que estuviera involucrado el infraespinoso, pero al ver el corte axial vemos que la inserción está bien y el sagital igual se respeta la cortical, no hay deformidad de la cortical, por lo tanto en estos casos solamente se observa al paciente. Siguiente. En este paciente vemos una ruptura de cara bursal de aproximadamente un 75% y adyacente a este está un quiste pequeño, que si lo vemos en el corte sagital en T2, vemos la ruptura de la cara bursal con la imagen quística. Ese quiste lo más probable es que va a estar involucrado en la reparación, y entonces estos son los que debemos considerar. Siguiente. Aquí pareciese que el subescapular estuviera involucrado, pero a la hora de ver el corte axilar, pues vemos que, el axial, perdón, vemos que la inserción del subescapular está íntegro y solamente observamos al paciente. Siguiente. Bien, en el 2020 este es el estudio que más casos ha publicado. Son los colegas, la anterior por favor, son los colegas italianos quienes reportaron 25 casos. Lo interesante de ellos es que intentan clasificar un poco esto, en la cual la cabeza del húmero la dividen en cuadrantes, en anterolateral, posterolateral, anteromedial y posteromedial. Y por supuesto que los quistes laterales son los que más nos interesan a nosotros. Y además, en base a la profundidad también, los quistes nivel 1 son los que están al ras con la superficie del manguito rotador, y los quistes nivel 2 son los que están 10 milímetros por debajo pues, de la inserción del manguito rotador. El cuadro clínico es totalmente variable. Hay gente que no tiene ningún síntoma, hay gente que tiene síntomas de pinzamiento y hay gente que viene con síntomas de ruptura del manguito rotador como si fuera una ruptura de espesor total. Entonces, aquellos pacientes con síntomas leves se maneja conservadoramente y se le da el seguimiento al paciente. El manejo quirúrgico entonces se le reserva a aquellos pacientes que realmente tienen síntomas de ruptura del manguito rotador.
El manejo quirúrgico hay diferentes opciones, pero estos son los criterios. El manejo óseo, hay como el quiste que yo presenté, muy pequeño, solo con la decorticación el quiste se resuelve. Se puede utilizar aloinjerto o hueso sintético para el relleno del quiste. La reinserción tendinosa se puede utilizar desde anclajes hasta suturas transóseas cuando es cirugía abierta, y de hecho hay cirugía abierta o artroscópica. Los anclajes se utilizan dentro o fuera del quiste, que a mí en lo personal me gusta más fuera del quiste, y el tiempo quirúrgico, hay cirujanos hay colegas que hacen 2 tiempos, uno para tratar el quiste y el otro para reparar el tendón. Estos son digamos que los estudios más relevantes de la cual podemos rescatar la presentación de la técnica quirúrgica del doctor Burkhardt, en la cual él básicamente, ya el paciente tiene una ruptura completa, el quiste es fácil de determinar, lo debrida, lo retaquea en hueso, él utiliza chips en forma de aloinjerto y coloca el anclaje dentro del hueso, que es lo que me deja con cierta preocupación, porque yo prefiero utilizar hueso sano en vez de usar el retaqueo del hueso para hacer la fijación final de lo que es el tendón roto. En el caso de los italianos, con Chilemi y colaboradores, utilizan una técnica completamente diferente. Ellos entran de distal hacia proximal, hacen un túnel transóseo, colocan su pasador de suturas por ese punto, pescan el tendón, con la sutura, pasan la sutura hacia superior y hacia lateral y colocan un implante de 1 centímetro masivo en la cortical, de manera que es como si fuera una augmentación cortical. En ese caso, ellos no rellenan el quiste, lo dejan sin tratamiento y reportaron buen resultado tanto para resultados tempranos como para mediano plazo. Mi preocupación con esta técnica precisamente es que si no resuelves la parte ósea y la necesitas revisar, ya vienes con una deficiencia. En mi caso, lo que yo hago es lo siguiente. Yo hago una artroscopía básica en la cual reparo lo que haya que reparar. Cuando en los casos que yo tengo 4 casos en los cuales no hay ruptura aparente y me toca entonces buscar el quiste levantando el tendón. Y se desinserta el manguito rotador de forma muy similar como cuando estamos en el laboratorio de cadáveres, cuando vamos a provocar una lesión de manguito rotador. Los portales, dependiendo si el quiste es posterior o anterior, asimismo varían. Como había dicho, en la mayoría de las veces el manguito rotador está indemne, no hay lesión aparente, entonces hay que ubicarse en el espacio de dónde está el quiste para entonces hacer el levantamiento con la radiofrecuencia. Se expone tanto el quiste como la huella y el quiste debe estar dentro de la huella a tratar. En este caso ya levantado el tendón, ya tengo el quiste presente, tengo parte de la huella para cubrir y comenzamos a hacer el debridamiento del quiste, ya sea con shaver o con cureta de aro. Posteriormente, y los italianos, parte del por qué desarrollaron la técnica es porque ellos encontraron que en algunos casos se les reabsorbía el injerto. Entonces, yo siento que lo que quiero utilizar es un quiste, que es un injerto que sea fácil, que sea fácil de usar, que no sea autoinjerto, que no lesiona al paciente, sino que sea osteoconductor, junto con el DBX que tenga proteína inductora, y quiero contar que no tengo ningún conflicto de intereses para con ellos. Simplemente me parece genial. Yo hago una mezcla que además sea fácil de introducir porque el DBX es bastante resbaloso y es casi como si estuvieras untando de una grasa el fosfato tricálcico, de manera que se hace una mezcla bastante estable a la hora de introducirla, ya sea con el artroscopio, con la bomba de salina prendida o no. Entonces, se puede utilizar tanto las trefinas que utilizamos para los OATS, y si no la tienen disponible, se puede utilizar una jeringuilla de 3 cc, le cortan la parte que embona con la aguja, y fácilmente con el émbolo introducimos dentro del quiste, y eso sí, el quiste generalmente es mucho menor de la cantidad de volumen que introducimos de injerto. Generalmente los quistes varían entre 2.5 a 3.5 milímetros o centímetros cúbicos, y generalmente yo estoy poniendo más de 5 cc de mezcla. Por lo tanto, una cosa es que el quiste esté aparente de tener un volumen, pero a la hora de empacarlo, el hueso en la periferia
cede un poco y se empaca fuerte, porque la clave, en mi opinión, la clave del éxito es que debe estar bien empacado el quiste, de manera que a la hora de comprimirlo, y en el caso como tal, los anclajes están en la periferia del quiste, de manera que yo estoy anclando los anclajes, valga la redundancia, en hueso sano, hueso fuerte, hueso firme, de manera que cuando yo comprima ese tendón, me hace una tapa biológica extraordinaria, de manera que tenga el resultado que queremos. Este es uno de los casos que puedo documentar. Como dato interesante, este fue se nota como una convexidad del manguito rotador y la imagen de ruptura. A la hora de ver el corte axial se ve el quiste y el axial, perdón, la sagital anterior y el axial se nota el quiste bien grande, importante, que pudiera comprometer inclusive la circulación y posterior integración del tendón al hueso. Este es el control 6 meses después, cuando ya esta paciente se hizo tenotomía, tenodesis del bíceps, yo las hago en el margen proximal. La reparación se hizo en 4 anclajes doble fila cruzada, y aunque el tendón se ve sufrido, porque sí estaba con inflamación, se ve íntegro y el quiste completamente desaparecido. Para los quistes nivel 2, que serían los quistes a 1 centímetro por debajo de la inserción, es un poco diferente, hay que trepanar la parte lateral de la cortical y se hace una combinación tanto de BX con el fosfato tricálcico, pero sí conviene utilizar un injerto que sea un poco más sólido, de manera que se retaquea y se utiliza un anclaje dentro del defecto para sujetarlo, hacer un nudo artroscópico y sujetarlo para que forme parte de la cortical. En conclusión, los quistes óseos son frecuentes, pero realmente no todos son relevantes. Muchas veces son hallazgos coincidentales. Los quistes nivel 1 en las tuberosidades son las que hay que reparar en caso tal, reparar porque están asociados al manguito rotador. Y si no está presente la lesión, pues hay que levantar el manguito rotador para luego entonces repararlo. Los quistes nivel 2 se hacen con fijación de los anclajes que esté involucrado. Solo tratar quirúrgicamente los quistes de pacientes con síntomas severos. El quiste, recuerda que nosotros somos médicos y no radiólogos, tratamos nosotros el paciente, no el quiste. La mayoría de la literatura con pocos casos y presentación de un caso, pues presentando una técnica quirúrgica y no se establece a largo plazo evolución. Pero la reparación artroscópica en un tiempo quirúrgico con implante doble fila, injerto sintético con DBX provee excelentes resultados. Como decía mi maestro, keep shouldering. Muchas gracias, los espero en Panamá, su orden. Y mañana entonces en el evento musical también. Pásame la última. Así que muchas gracias.